Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. El día de hoy, en esta época se escuchan muchos mensajes sobre el Señor Jesucristo, sobre el sacrificio, cómo se ha despojado a sí mismo, limitándose a un cuerpo humano. Realmente no se despojó de ser Dios, más bien se limitó a un cuerpo humano y vivió como uno de nosotros. Y esto es lo que nosotros celebramos como Navidad. Sin embargo, es posible que usted nunca haya escuchado un mensaje como el que va a escuchar el día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar qué es lo que vivió el Padre. ¿Qué es lo que vivió el Padre? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que vivió el Padre? Sabemos, porque constantemente estudiamos la historia del Señor Jesucristo y es el fundamento de nuestra fe. Pero ¿qué es lo que estaba viviendo el Padre cuando mandó al Señor Jesucristo a nacer? Así que algo de esto, nuestro texto base va a ser Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Y realmente es una predicación temática, se le llama temática porque es un tema el que vamos a estar viendo, y vamos a estar recorriendo varios versículos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para tratar de ver qué es lo que dice la Biblia sobre el Padre cuando mandó al Hijo. Dice Primera de Juan capítulo 4, en la versión de las Américas, cambia un poquito las palabras y el orden, pero es la misma idea. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Les pido por favor que hagamos una oración. Oremos. Señor, te pido, Padre, que permitas que nuestra mente, nuestro corazón esté concentrado en el estudio de tu palabra. Amado Padre, te ruego que permitas que esta congregación pueda ser edificada conociéndote mejor. Te ruego, Padre, que al final podamos estar equipados, perfeccionados para poder seguir tu ejemplo de amar a nuestros hermanos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, pues el título de esta predicación es La Navidad amorosa de Dios, la Navidad amorosa de Dios. Y es mi deseo que al final de esta predicación usted conozca lo que hubo en el corazón del Padre cuando estuvo enviando al Señor Jesucristo, cuando envió al Señor Jesucristo, e imite el ejemplo del Padre. Es mi deseo que usted conozca lo que hubo en el corazón del Padre e imite al Padre. Dice ahí el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que ha enviado a su Hijo unigénito. Las dos palabras importantes de este versículo, los dos verbos importantes, es la palabra manifestar y la palabra enviar. La palabra manifestar, plero, significa que fue claramente visible. En un mundo material como el de nosotros, fue claramente visible. No necesitaron de ningún conocimiento extra, por ejemplo los pastores, simplemente fue visto, claramente manifestado. No eran teólogos, no eran grandes eruditos, no eran escribas, pero los pastores pudieron ver al Señor Jesucristo porque es una manifestación clara. Esa es la manifestación del amor de Dios. Así que dice el versículo 9, en esto se manifestó, refiriéndose a la claridad, el amor de Dios en nosotros. Y en segundo lugar, la segunda palabra importante es la palabra enviar, ha enviado. Y lo que está en el fondo de esta palabra significa, o lo que está en el fondo es iniciativa. Dios Padre no fue obligado. Deje eso ahí en su mente, por favor, porque es un dato importante. Dios Padre no fue obligado, sino que soberana y voluntariamente decidió amar a unos pecadores. Esto es importante, porque la condición de su pecado no obligó al Padre para manifestar su amor. La condición caída del mundo no obligó al Padre para manifestar su amor. No fue accidente ni casualidad que Cristo haya nacido en el tiempo en que nació. No fue accidente ni casualidad, ni fue que los hombres fueran más poderosos
que Cristo no fue accidente ni casualidad, sino que el Padre decidió amar y este amor se ve con claridad manifestado. Así que el Padre tuvo la iniciativa de amarnos y lo manifestó con toda claridad en este mundo material. Ahora, quiero escarbar en esto que les acabo de mencionar. Básicamente eso es lo que voy a explicar. ¿Cómo se ha manifestado el amor de Dios? ¿O cómo fue esa iniciativa del Padre? Y le voy a pedir, si usted prefiere, voltear tal vez la silla a las personas que están mirando de espalda, porque si no al final van a tener un dolor de cuello. Si usted gusta voltear la silla para que esté un poco más cómodo o cómoda, sería bueno. Ahora entonces, déjeme explicarle en qué consiste esto de estar enviando. Y lo primero que tengo que explicar es que en la eternidad pasada, es decir, antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, ¿la Biblia habla de algo de eso? Sí, hay algunas salpicaduras, hay algunos flashazos que nos hablan cómo era la eternidad pasada. ¿Y sabe de lo que habla? Habla de la relación que había entre el Padre y el Hijo. En la eternidad pasada había Dios, estaba Dios. Y lo único que habla la Biblia sobre la eternidad pasada es cómo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que quiero mostrarle esto brevemente. Proverbios capítulo 8, versículo 30, hablando de este tiempo, de la eternidad, antes de la creación del mundo y durante la creación del mundo, está hablando la sabiduría. Los comentaristas están de acuerdo en que se trata de una personificación de la sabiduría. Entendemos que es el Señor Jesucristo por Juan 1:1, quien creó los cielos y la tierra. Así que aquí está la sabiduría hablando, Proverbios 8:30, y observe cómo era la relación. Con Él, está hablando la sabiduría, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y escuche esto, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. En otras palabras, la sabiduría, el Dios Hijo, dice, estaba con Él todo el tiempo, con el Padre. Y el Hijo, Dios Hijo, era delicia de Dios Padre, de día en día. Su deleite de Dios Padre era el Hijo. Además, dice ahí, teniendo solaz, descanso, teniendo la seguridad de estar con el Padre. Así que usted se puede imaginar que cuando estaba Dios Padre ordenando el mundo y Dios Hijo creando, y llegó el séptimo día y descansó Dios, descansó el Hijo junto con el Padre. Era una relación estrecha, amorosa. Pero hay otro versículo en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan 1:18 también nos habla sobre la eternidad pasada. Y aquí nos habla de una relación no solamente laboral, después de que ha terminado de hacer el trabajo el Hijo, descansa cerca del Padre. Aquí nos va a hablar de una relación más cercana. Juan 1:18 dice, el unigénito que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahora ustedes, mujeres, que son la mayoría aquí, se pueden recordar, ¿qué es lo más cercano que han tenido a ustedes mismas? ¿Qué otra persona han tenido más cercano a ustedes mismas? Sus hijos, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí es el unigénito, refiriéndose a Cristo, que estaba, refiriéndose a la eternidad pasada. ¿En dónde estaba? En el seno del Padre. Es una metáfora, obviamente, pero está describiendo una realidad. Y lo que está diciendo es, el Hijo en la eternidad pasada estaba tan cercano, en una intimidad personal, tan estrechamente relacionado como un hijo con un padre, como si estuviera en el seno del Padre, tan dependiente, tan protegido, tan dándole el Padre protección, calor, vida. Hasta ahí vamos a quedarnos. Ahí hay un concepto medio raro que no voy a explicar aquí, pero el punto central de este versículo es que el Padre y el Hijo tenían una intimidad íntima y personal, como la de una madre con un hijo. Pero hay un aspecto más íntimo de esta relación. Vaya por favor a Mateo 3:17. Mateo 3:17. Aquí en Mateo 3:17
el apóstol ahora nos va a mostrar una característica todavía más personal que la de un padre con un hijo. ¿Se puede imaginar algo más personal, algo más íntimo? Bueno, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y sin embargo, aquí en Mateo 3:17, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, dice: Padre, este es mi Hijo amado. Y escuche esto: en quien tengo complacencia, en quien está mi deleite, en quien está mi satisfacción. El yo soy, el Dios increado. ¿Tiene satisfacción en alguien? Sí, en su propio Hijo, que también es Dios, Hijo. Segunda de Pedro 1:17. Segunda de Pedro 1:17. El apóstol Pedro está narrando una escena que él vio en el monte de la transfiguración. Cuando Cristo se transfigura, se brilla su cuerpo y escucha las mismas palabras del Padre. Entonces Pedro, recordando esa escena, dice aquí en el 2 de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. O sea, no solamente es un trabajador que hizo la creación y descansa en el seno del Padre, no solamente es un hijo que está dependiendo del Padre, sino que el propio Padre le ha dado gloria y honra. Ahora, con esto en mente, quiero llevarle a una historia bíblica de cuando Dios inició la manifestación de su amor. Con esto en mente, no se le olvide que hay una relación estrecha, pero quiero que observe estos puntos, por favor, estos flashazos de cómo Dios tuvo la iniciativa para manifestar su amor hacia nosotros cuando envió a Cristo a nacer. Primera de Pedro 1:20, y aquí voy a estar dando muchos pasajes y me voy a estar explicando brevemente cada uno de estos pasajes. Primero de Pedro 1:20, otra vez regresamos a la eternidad pasada. Dice aquí: porque Él, refiriéndose al Hijo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Así que dice aquí que el Hijo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. No fue un accidente, no fue una casualidad, no fue que simplemente se juntaron las circunstancias y nació Cristo. Dice que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y todo fue planeado para que sucediera así. Ahora se puede estar preguntando, ¿para qué fue planeado? ¿Para qué fue preparado Cristo? En Isaías 48:16 encontramos registrado, hermanos, un diálogo con la Trinidad antes de la creación del mundo. Un diálogo entre la Trinidad. Y escuche lo que dice Isaías 48:16. Hablando Dios al Hijo sobre el decreto eterno del Padre de mandarlo al mundo, dice así Dios Padre, Isaías 48:16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. En otras palabras, estamos viendo cuál es el propósito por el cual estaba preparado el Hijo, y dice aquí en Isaías que desde el principio Dios lo decretó, y ahora dice aquí en el versículo 48, la última parte, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así que Cristo está preparado y el Padre lo envía. Pase por favor ahí mismo en Isaías 49:6. Isaías 49:6. Y ahora aquí está hablando el Padre, Dios Padre. Isaías 49:6 va a explicar para qué lo va a enviar. Dice, poco es para mí que tú, Hijo, seas mi siervo para levantar las tribus de Judá, de Jacob, y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que tenemos aquí ya una imagen de lo que está sucediendo antes de la creación del mundo. Cristo ha sido preparado, después fue enviado como un decreto eterno, y cuando fue enviado le dijo Dios Padre al Hijo, vas a levantar las tribus de Jacob,
vas a salvar no solamente a Jacob, sino también a las naciones. Ahí estamos nosotros. Cuando dice ahí a las naciones, ahí está cada uno de los hijos de Dios. Si usted es verdadero hijo de Dios, ahí está incluido en esa oración del Padre. Así que esta decisión del Padre no fue nada precipitada, no fue nada accidental, no fue que el Padre se haya visto obligado, no es que haya visto la decadencia del mundo y haya dicho, híjole, estos ya pecaron, pues hay que mandar al Hijo. Oh, esa no es la perspectiva de la Biblia. No es que haya visto la miseria, no es que haya visto Dios que muchas personas iban a ir al infierno. Dijo, no, se van a ir demasiados al infierno, ¿sabes qué? Ve a rescatar a estos. No, eso no lo dice la Biblia. Lo que usted acaba de leer es que esto fue un decreto eterno, desde antes de la fundación del mundo. Cristo había sido enviado por el Padre para salvar, aun cuando no había sido creado el hombre. Ahora, quiero escarbar un poco más en esto. ¿Qué es lo que tenía el Padre en la mente? Quiero que conozca qué hay en el corazón del Padre. Vayan por favor al libro de Hebreos. Ahora vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 registra un poco más a detalle el momento en que Dios Padre manda al Hijo. Y se nota, lo que trato de dibujar en su mente es una fotografía y cada vez vamos entrando más a detalle. Más a detalle. Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual, ahora ya tenemos aquí la encarnación, lo que festejamos. Al entrar Él en el mundo, dice, aquí está hablando el Hijo, instantes antes de que Cristo naciera en María, estas fueron las palabras de Cristo en el cielo, instantes antes de que Cristo naciera. Tal vez momentos antes, no dice el tiempo, pero dice que fue antes de nacer. Al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Ahí está nuestro Señor, consciente de lo que iba a hacer. Nació el Cristo, pequeñito, limitado a facultades humanas, pero Él sabía lo que iba a hacer. Tal vez cuando era niño, como cualquier niño, no tenía la claridad, pero sabía su propósito. Y su propósito estaba relacionado con algo de sacrificios y con algo de ofrendas. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Cuando el Señor Jesucristo caminó en la tierra, Juan 8:42, otra vez, vamos caminando un poquito más, un paso más al propósito. Un paso más. Juan 8:42. El Señor Jesucristo era consciente de esto. Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Aquí estamos otra vez. Quien tiene la iniciativa es Dios Padre. Y usted ha escuchado mucho. ¿Cuál es uno de los versículos más conocidos de la Biblia? ¿Juan qué? Juan 3:16, ¿de quién habla? ¿De quién? No habla de Jesucristo. El personaje principal es, quien tiene la iniciativa es Dios Padre. Pero casi nunca ponemos atención en eso, porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que envió, que tuvo la iniciativa. Casi nunca ponemos atención en lo que hizo el Padre. Y entonces por eso quiero que usted conozca este aspecto. Ahora, cuando viene Cristo, entonces Cristo es consciente de lo que ha sido mandado por el Padre. Y, sin embargo, a pesar de que era consciente de que venía de parte del Padre, no fue tratado como enviado del Padre. Usted conoce, por favor, Isaías 53. Isaías 53, todo el capítulo nos habla de cómo fue tratado Cristo, usted lo recuerda. Y por ejemplo, el versículo 2, no tiene aspecto hermoso ni majestad, su apariencia no es deseable, los hombres no lo recibieron como Dios mismo, sino que lo recibieron como cualquier otro hombre. Versículo 3, fue despreciado, desechado, no lo respetarían, sino que casi el pueblo entero sentiría odio contra el Mesías, falta de respeto, ingratitud, odio, aversión contra el Hijo de Dios. Todo esto lo viviría, ¿por qué? ¿Por qué viviría todo esto el Hijo? ¿Por qué iba a vivir el Hijo todo esto?
¿Porque usted era pecador? En parte. Pero la causa primera, ¿sabe cuál es? Porque Dios lo había preparado. Porque Dios lo había preparado. Dios así lo había determinado. Isaías 53, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él curó las enfermedades, y cuando hubo curado a todo el pueblo, y cuando le hubo dado de comer, ¿sabe lo que hizo el pueblo? Lo mató. Lo crucificó. Versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. En otras palabras, Él se le fue imputada la culpa de nuestro pecado. De la mentira más insignificante le fue añadida a Cristo, como si Él la hubiera dicho. El pecado más atroz, el que usted no quiere que se conozca, el que tiene oculto, el que nunca ha confesado, el que tiene ahí guardado en su corazón, Cristo fue exhibido públicamente por ese pecado. Cargó con nuestras iniquidades, nuestras maldades, recibió el castigo que nosotros merecíamos para tener paz con Dios. ¿Por qué sucedió esto? Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Escuche esto. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Por qué Cristo recibió nuestras transgresiones? ¿Recibió o fue molido por nuestras iniquidades? ¿Por qué Cristo fue castigado por nuestra paz? ¿Lo puede ver ahí en el versículo 6? Isaías 53, versículo 6. Observe su Biblia, por favor. Segunda parte del versículo 6. Hay un pero. ¿Lo nota? Está hablando de contraste. Y es una palabra muy importante. Pero, ¿quién tuvo la iniciativa? El Señor, Jehová, hizo que cayera sobre Él. Jehová hizo que cayera sobre Él. En otras palabras, si el drogadicto de la esquina matara a una persona, violara a una mujer, le pregunto, por más pecador que fuera, y usted tuviera la buena voluntad de ayudarle, ¿podría transferirse su culpa de ese drogadicto a usted? ¿Podría suceder eso? No se puede. Tal vez lo podría ir a visitar a la cárcel, pero es lo único que podría hacer. Así que no fue la causa primera de la muerte de Cristo. Escuche esto. No fuimos nosotros. Somos responsables por nuestros pecados, pero la causa primera de la muerte de Cristo, dice ahí el versículo 6, fue que el Señor, Jehová, hizo que cayera sobre Él nuestras iniquidades. El propio Padre, el juez justo, vio en su amado Hijo el pecado de todos nosotros y lo trató como si Él hubiera cometido cada uno de tus pecados. Versículo 7, aunque no merecía la burla ni el escarmiento, no abrió la boca, no se quejó, no reclamó. Versículo 9, sería considerado como delincuente, sería juzgado y asesinado como los criminales. Versículo 10, por si fuera poco, dice ahí también, el Padre sería el que decretaría su muerte. Versículo 11, el propio Padre cargaría la iniquidad de sus propios asesinos para ofrecerles salvación. Versículo 12, derramó su alma hasta la muerte y aún así intercedió por los transgresores. ¿Por qué vivió Cristo todo esto? ¿Ya tiene en su mente la respuesta?
Porque el Padre había preparado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Cuando vino al mundo, el Hijo dijo: sacrificio y ofrenda no has querido, un cuerpo me has preparado. En Hechos capítulo 2, versículo 23, Hechos capítulo 2, versículo 23, otra vez vamos a caminar un paso más allá, un paso más allá. Y quiero por favor que observe, que le quede bien clara esta idea. Aquí está hablando Pedro y explicando por qué Cristo murió en su primer gran sermón. Y hablando del Hijo del Señor Jesucristo, dice: a este, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Se nota ahí dos responsabilidades. Una responsabilidad humana cuando dice prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, pero hay una responsabilidad soberana, divina de parte de Dios, cuando dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Padre. ¿Lo nota? Ahora déjeme explicarle estas palabras. Determinado consejo literalmente significa decreto inamovible, decreto inamovible. No se puede mover. Así que lo que usted puede leer ahí significa que Dios había decretado que su Hijo fuera crucificado. ¿Sí se entiende eso? Ahora, la segunda parte es todavía más ilustrativa. Anticipado conocimiento es una palabra que no solamente significa conocimiento previo. Por ejemplo, si usted dice: el domingo vamos a tener una gran cena, ese conocimiento anticipado afecta en algo para la cena que van a tener el domingo. El hecho de que usted conozca que el domingo va a haber una cena afecta en que ya se está construyendo la cena en ese momento. Su conocimiento anticipado de que el 8 de enero van a regresar a clase, ¿afecta en algo para el futuro? ¿Afecta la realidad futura? No. Solamente lo tiene ahí en mente. Puede estar caminando en esa dirección, pero realmente no afecta, no está construyendo nada. ¿Sí se entiende eso? Eso es un conocimiento anticipado, pero eso no lo está diciendo aquí. Lo que significa esta palabra significa que sí es cierto, Dios tiene un conocimiento anticipado, pero escuche esto, al mismo tiempo lo está ejecutando. Lo está ejecutando. Ahora, unamos las dos palabras. Lo que está diciendo aquí es: entregado por el decreto inamovible de Dios y por la ejecución misma de Dios. Lo que está diciendo aquí Pedro es que quien ejecutó como causa última el sacrificio de Cristo fue Dios Padre. Quien lo ejecutó fue Dios Padre. Ahora, ¿puede imaginar usted eso? ¿Se puede imaginar eso? O vamos a poner un ejemplo más cercano. ¿Puede usted castigar a su hijo cuando ha cometido un pecado, verdad? Cuando ha cometido desobediencia. Todos nosotros hemos sido castigados así. Pero ¿puede disciplinar a su hijo o a su hija sabiendo que es inocente? ¿Sabiendo que usted mismo le cargaría la responsabilidad del drogadicto de la esquina? ¿O podría no solamente castigarlo, sino también descargar toda la ira que tienes contra tu propio hijo por los insultos que otras personas te han hecho, por las rebeldías que has recibido de otros niños malvados, rebeldes, groseros, malvados? Pero castigarlo a tal grado, no solamente darle una golpiza terrible, que muchas veces puede suceder, sino incluso de darle la muerte más dolorosa, que consiste en rechazarlo como si fuera tu propio hijo, apartarlo de él como si fuera lo peor despreciable de este mundo. ¿Podrías hacer eso con tu hijo? Esto va más allá de nuestra capacidad. Ni siquiera lo podríamos imaginar. Pero eso no es todo. Quiero que conozcas qué hay en el corazón del Padre.
Lucas 22:42. Lucas 22:42. Quiero que vayamos un poco más a esta situación. Cuando Dios decretó que naciera Cristo, lo estaba mandando a esto. Lucas 22:42, tenemos la oración en Getsemaní. Ahí está el Hijo diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí está el Hijo suplicando a su Padre, casi al final de su vida de dolor, por cierto, y de desprecio. No está en contra de la voluntad del Padre. En realidad el Hijo quiso obedecer con gozo al Padre, pero le suplica para que, si es posible, no pase el juicio que en pocas horas comenzaría y que incluso él ya estaba viviendo como si fuera una realidad ese juicio. El versículo 44 dice que Cristo le suplicaba, estaba agonizando, literalmente estaba muriendo por anticipado. Prácticamente entonces Cristo estaba ya entregando su fuerza. La palabra agonizar significa como si le quitara el tapón a un muñeco inflable y comienza a salirse el aire. Y lo que sucede es que pierde la fuerza, pierde la forma, pierde la estatura, pierde la convicción, pierde la manera de ser. Así que Cristo se está vaciando, está agonizando, está llorando. Y Él se está vaciando y está rogándole al Padre. Ahora quiero que vaya un poco más. ¿Qué vivió Cristo en ese instante? Por favor, Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Completa la situación, aquí la imagen que Cristo estaba viviendo cuando estaba allí en el monte de los olivos. Cuando estaba allí en Getsemaní. Dice ahí Hebreos 5:7 que ofrecía ruegos y súplicas al Padre para que fuera librado de la muerte. Y dice que no fue escuchado, por cierto. Bueno, fue escuchado por su temor reverente. Así que Cristo no le rogó una vez al Padre. Lucas registra 3 momentos cuando fue a orar y fue con sus discípulos y estaban durmiendo y regresó y otra vez se puso a orar. Y es posible que cada una de las 3 súplicas Cristo hubiera estado clamando con lágrimas, como lo describe Hebreos. Es decir, el Hijo estaba vaciándose en llanto, en sudor frente a la ira venidera del Padre. Cristo no solamente lloró cuando murió Lázaro, no solamente lloró cuando vio a Jerusalén y dijo esta metáfora: Jerusalén, Jerusalén, tantas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos. Cristo aquí estuvo derritiéndose, como dice el Salmo 22, su corazón parecía de cera, se estaba derritiendo. No era la cruz, no era el madero lo que le causaba angustia. Lo que le causaba angustia, usted se puede recordar. ¿Qué le causa más angustia a un niño de 4 o 5 años cuando es dejado frente a extraños? ¿Los extraños es lo que le causa angustia? ¿Qué le causa angustia al niño? ¿Qué es lo que va a gritar el niño? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Sabe por qué hace eso el niño? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabe lo que es Cristo al Padre con respecto al Padre? El Hijo modelo. ¿Y sabe de lo que tenía miedo realmente el Cristo cuando estaba a punto de enfrentar la cruz? No eran los extraños, no era la cruz en sí. Muchas personas fueron martirizadas, fueron muertas por la cruz. Lo que le aterraba al Hijo es que el Padre lo apartara del seno paterno, de la relación íntima que habían tenido durante la eternidad, que lo apartara y que descargara, que lo viera como el enemigo y que descargara sobre su propio Hijo y lo despedazara. Eso era de lo que tenía miedo el Hijo, porque el Hijo conocía la ira del Padre. Cristo estaba llorando frente al Padre para que lo librara del juicio y tiene un temor hacia su Padre, como dice ahí en Hebreos 5:7, un temor reverente, literalmente significa un terror.
Regrese, por favor, a Lucas 22:43. Lucas 22:43. Dice que vieron ángeles, vinieron ángeles a fortalecerlo, vinieron ángeles a animarlo. El Padre lo escuchó realmente, como dice Hebreos también, por su temor reverente, pero no lo libró de la muerte. Ahora, quiero avanzar un poco más allá de lo que estaba viviendo el Padre, de lo que tenía en la mente el Padre y de lo que estaba viviendo Cristo. Quiero avanzar un poco más y quiero tomar una ilustración del Antiguo Testamento de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, usted recuerda la narrativa, es Abraham y su hijo Isaac. Abraham y su hijo Isaac, su único hijo. Cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, permítame darle esta ilustración. Dice ahí en Génesis capítulo 22, y escuche el versículo 2, la manera como describe Dios Padre a Isaac. Toma a tu hijo. Escuche aquí, esto se llama superlativo. Significa un énfasis sobre un énfasis sobre un énfasis. Y escuche cómo va creciendo la intensidad. Toma tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. 4 escalones de intensidad progresiva. No solamente es su hijo, sino que además es el único. Y además es en quien tiene un amor especial y único. Y además es su gozo, es su felicidad. ¿Sabe qué significa Isaac? Sonrisa, risa, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron ese nombre los ancianitos de 100 y 90 años? Es lógico, ¿verdad? Porque era su felicidad, porque era su gozo. Ese niño era su gozo. Así como el Padre dice de Cristo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, este es Isaac, el hijo amado de Abraham en quien tiene complacencia. ¿Nota la similitud? A eso se le llama un símil. Ahora, dice el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, ¿te puedes imaginar qué está pasando en la mente de Abraham? Bueno, es algo parecido a lo que yo quiero que entiendas el día de hoy. ¿Qué está pasando en la mente de Dios? Y Abraham dio la respuesta más sabia. Versículo 8, respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. El versículo 11 dice que Abraham estuvo a punto de matar a su hijo, pero el ángel del Señor lo detuvo cuando desde el cielo escuchó la voz que dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. La historia de Abraham y su único hijo, Isaac, es una figura de lo que vivió Dios Padre y Dios Hijo en la cruz. Y es muy parecida, pero hay una diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando el hijo preguntó, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿qué respondió el Padre? Cuando Cristo preguntó, Señor, aquí está la cruz, aquí está este mundo pecador, ¿dónde está el cordero? Lo que Cristo escuchó del cielo es, tú eres el cordero. Tú eres el cordero. Y cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, consumado es, Dios Padre descargó su ira sobre su amado Hijo, separándolo y considerándolo como el más vil de los pecadores, maldito, colgando de un madero. Y no hubo una mano, no hubo una voz que le detuviera al Padre y le dijera, ¿qué es esto que haces? No se escuchó nada del cielo, porque el Padre había preparado un cuerpo para su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Como cordero degollado por la ira de Dios, su sangre fue esparcida por perdón de pecados. Quiero que vayamos un paso más allá. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Vaya por favor al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 46.
cerca de la hora novena, dice Mateo, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cúspide de su sufrimiento, el Hijo le clama al Padre. ¿Notamos el gran sufrimiento del Hijo? Claro que lo podemos ver. Padre mío, con el que he tenido una relación amorosa, deleitosa por la eternidad pasada, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Padre? Es que, ¿qué hay en el corazón del Padre? ¿Es que es un Padre insensible? ¿Esto significa la madurez cristiana? Este es su propio Hijo, el único en quien tiene complacencia, satisfacción completa. Y no quiero comparar el sacrificio de Cristo. Sin embargo, ¿qué está pasando ahí en la mente del Padre? ¿Crees que tú podrías aportar los ruegos de tu Hijo inocente para que no lo castigues por algo que no hizo mientras tu Hijo está llorando, está suplicando, está derramando sangre por su frente, en agonía, se está vaciando? No tuvo temor sobre los fariseos, no tuvo temor cuando los dijo hipócritas, no tuvo temor cuando estuvo frente a Poncio Pilato, frente a Herodes, no tuvo temor de ellos. Pero aquí está rogando. ¿Qué hay en el corazón de este terrible padre para que trate así a su hijo unigénito? Esto está fuera de nuestra naturaleza. ¿Qué hay en el corazón de este padre? Dios lo preparó, le preparó un cuerpo para sufrir. Cuando llegó al mundo ha sido rechazado, humillado, golpeado, despreciado, y sin embargo el Padre le ha dado la orden. Lleva sus pecados, sus rebeliones, lleva sus pecados. Además fue molido por nuestras transgresiones. Él mismo cargó el castigo que nosotros merecíamos. Derramó su alma hasta la muerte y Dios lo contó como pecadores. Y cuando Cristo suplica al Padre que lo libre con lágrimas, con terror en su corazón, el Padre no revoca su decreto. Tienes que morir y yo te voy a cortar la cabeza. Cuando estuvo colgado en una cruz, el Padre no tuvo deseos de detener el juicio. ¿Por qué? ¿Qué impulsaría al Padre para que pudiera hacer esto? Ahora, ¿crees tú en este Dios? ¿Crees en este Dios que mató a su propio Hijo, destrozándolo en la cruz? Más te vale que creas en este Dios. Y más te vale que creas en el sacrificio que hizo su propio Hijo. Porque si no crees en este Dios, y si así trató a su propio Hijo, ¿qué crees que le va a hacer a quienes rechacen su sacrificio? Si tú el día de hoy no estás creyendo en esta hermosa Navidad como algo realmente sacrificial por parte del Padre, por parte del Hijo, sino como una simple celebración, lo que vivió el Hijo es lo que te toca vivir durante la eternidad. Porque si así trató al Hijo, ¿cómo no tratará a sus enemigos? Pero quiero que ustedes entiendan entonces, ¿qué hay aquí en la mente de nuestro Señor? ¿Es acaso que odia a su Hijo? No. ¿Es que no le ama? Sí, sí le ama. No hay nada en el universo ni en la eternidad que le dé mayor complacencia que su Hijo. Entonces, ¿por qué este perfecto Padre amoroso que se complacía desde la eternidad está destrozando a su Hijo? Y quiero que vaya, por favor, a nuestro texto base, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Bueno, antes de llegar al texto base. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y escuche esto, por favor. Mirad, ese es un llamado de alerta, llamado de entusiasmo. Pon atención. Esto es algo que no se ve todos los días, realmente nunca se ha visto. Es como si estuviera diciendo Juan, mira, asómbrate, maravíllate.
Cuán gran, la palabra gran significa extraño. Se podría traducir como fuera de este universo. No encontrarás nada parecido en este universo, ninguna manifestación en este universo. Así que maravíllate ante este extraordinario, raro, antihumano amor que nos ha otorgado, nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios Padre se comprometió, escucha esto, Dios Padre se comprometió de manera personal con individuos, de manera constante, sacrificial, con individuos pecadores, para amarlos. El amor no solamente es una emoción, incluye la emoción, pero no es determinado por la emoción. Si no, el hijo hubiera dicho, ¿sabes qué? Que muere. El amor del Padre fue un compromiso, es una responsabilidad que Él asumió, que hizo con individuos de manera constante y se manifestó claramente con acciones. Y Él tuvo la iniciativa para hacerlo. Vayan al capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Lee, por favor, este versículo, entendiendo lo que te he dicho. En esto, ¿cuál esto? Lo que hemos visto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que hay en el corazón del Padre para haber matado a su propio Hijo es amor. Amor por individuos pecadores, comprometido, constante, sacrificial. Esa es la manera en que Dios nos amó. El día en que Cristo nació, en la Navidad, el día en que nació como cualquiera de nosotros, fue picoteado por insectos, sintió hambre. Ese día, Dios Padre lo había mandado por amor, a pesar de saber que iba a ser tratado como cualquier otro hombre, como pecador, y a pesar de saber Dios Padre que Él mismo mataría a su propio Hijo. Así que, si hoy estás aquí escuchando esta hermosa palabra, no es por ti mismo, es por el amor del Padre. Teniendo paciencia y misericordia, te trajo para que no mueras sin haber recibido ese amor que ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Observe, por favor, el versículo 11, primera de Juan, capítulo 11. Amados, y aquí se está incluyendo el apóstol Juan, un viejo más o menos de 90 años. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo así? Como lo hemos estudiado. Debemos. Aquí no está hablando de deseos, no está hablando aquí de anhelos. Está hablando aquí de lo que le corresponde a un hijo de Dios hacer. Si eres hijo de Dios, entonces necesariamente, lógicamente, no hay otra manera de ver la vida. Debemos amarnos unos a otros, así como el Padre nos ha amado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo es esto? De manera personal. No pienses en una masa. Es que me encanta el ambiente de las alabanzas. Es que me encanta el ambiente de la congregación. Ten en tus oraciones a personas concretas. Ten en tu servicio a personas específicas. Ten en tu ayuda a personas con nombre y apellido. Comprométete con personas concretas, de nombre y apellido, de manera constante. Aun cuando tus emociones digan, ay, es que, ¿cómo lo voy a seguir?
sirviendo así, de manera sufriente. Comprométete. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el pastor? ¿Porque lo escuchó en la predicación? Porque así es como ha amado y se ha manifestado el amor del Padre para con nosotros. Es lo único. Así que, con esta terrible, pero al mismo tiempo maravillosa muestra de amor por parte del Padre, ¿puedes tener algún pretexto para contestar no a su orden de amarnos unos a otros? Si acaso tienes en tu razonamiento una poderosa razón, un poderoso motivo para no servir aquí en la iglesia, para no comprometerte, para ser cristiano de domingo? ¿Hay algún poderoso motivo en tu mente, en tu vida cotidiana? ¿Hay un poderoso partido que pueda decirte, bueno, hoy tengo que dejarlo? ¿Hay una poderosa amistad, persona allá afuera, que te pueda decir, Señor, el amor que diste por mí cuando mataste a tu propio hijo es bueno, pero tengo un amor más grande por un deleite acá afuera? ¿Hay algo tan poderoso en tu corazón como para poder refutar al Padre? Tú sabes la respuesta. No hay nada. Nada. Porque si aún un justo quisiera entregarse por un pecador, si acaso existiera un justo que quisiera entregarse por un pecador, dice Pedro, pero no hay ningún justo, Romanos 3:23. No hay ningún justo. No hay nadie que quiera entregarse por un pecador. Así que no hay en tu corazón ni en tu vida nada más poderoso que lo que acabas de escuchar, para que le puedas decir al Padre dentro de 8 días, ahora que me case, me comprometo. Nada más que me jubile, entonces empiezo de tiempo completo. No hay nada. Y si no hay nada, entonces Dios juzgará quienes rechacen ese amor. Así que, hermanos, o visitantes, o amigos, o bueno, no nos conocemos, pero personas que están aquí, hoy es un tiempo de reconciliación. La Navidad es un tiempo de reconciliación, para que conozca lo que ha hecho Dios por nosotros y no le desechemos, que no seamos como estos judíos que se burlaban de Cristo en la cruz. No estábamos físicamente ahí, pero ahora Cristo está en el cielo y es peor, porque si no entregamos nuestra vida a Cristo por este amor que el Padre nos ha dado, estamos haciendo lo mismo que esos judíos. Si usted no ama a su cónyuge, si no ha perdonado, si no ha olvidado, si usted no ha servido a su esposa de manera leal, si usted no ha sido leal con su esposa, hoy es tiempo, porque ninguna circunstancia dentro del hogar es motivo suficiente para salirse del hogar. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, nos habla tu palabra con claridad sobre el gran sacrificio que tú has hecho para poder atraernos hacia ti. Señor, realmente en ocasiones ni siquiera pensamos, ni siquiera imaginamos que se tengan que hacer tantas cosas como las que tú has dicho y hecho hacia tu propio Hijo para que podamos llegar al cielo. A veces, Padre, simplemente pensamos que con una simple decisión tuya, una persona ya es convertida de nuevo, ya es nacida de nuevo, sin ni siquiera comprender lo que tú has decretado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Amado Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra simpleza en la adoración, perdona nuestro ritualismo, Señor, perdona nuestra falta de compromiso, perdona, Señor, nuestra falta de sacrificio. Amado Señor, no queremos ser culpables de la muerte de Cristo y ser despreciados por ti, Señor. Amado Padre, perdona nuestros pecados. Señor, te ruego que si hay alguna persona que en esta
habitación ha escuchado esta palabra y realmente no ha entregado su vida a Cristo, y ha escuchado de la ira que tú tienes por el pecado, te ruego, Padre, que esta persona pueda buscar ayuda, Señor, que en el fondo de su corazón pueda confesar sus pecados con nombre, que pueda arrepentirse, dar media vuelta y se abrace, se ancle a tu gran amor a través de Cristo, Señor. Amado Padre, te agradecemos por el nacimiento de nuestro Señor, porque nuestra identidad como cristianos es definida en el momento en que Cristo es. Gracias, Señor, por este nacimiento. Permítenos no despreciarlo, Señor, con nuestra vida, con un amor fraternal unos a otros, servicial, constante, sacrificial. Amado Padre, que el mundo vea que somos diferentes, que el mundo vea nuestra unidad y que sepan que aquí habita el Hijo de Dios en nuestros corazones. En nombre de